Vamos a abrirle a 1 Samuel capítulo 3. Primero Samuel capítulo 3. Estaba leyendo un estudio de un campamento cristiano con familias cristianas. Y hicieron un estudio sobre los niños y qué tipo de hogar que tenían. Recuerde que esta es una iglesia, cristianos, familias cristianas. Y dice el estudio, el 22% de los niños presenció violencia en sus hogares. El 27% había estado involucrado en una agresión física en sus hogares. El 19% había pensado en suicidarse. El 20% había tenido relaciones sexuales. Casi el 60% habían experimentado con el alcohol a los 13 años. El 27% había probado drogas a esa misma edad. El 9% había sufrido algún tipo de violencia muy personal y grave. Los hogares de los cristianos, déjame decir, esta es el juventud de hoy en día, que vienen de hogares cristianos. Todavía están experimentando esas cosas graves y difíciles. Déjame decir, cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos que entender que tenemos solo una oportunidad para impactar el próximo generación. Ellos solo viven una vez. Ellos solo una vez son jóvenes y luego empieza el resto de sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tener la urgencia para motivar, para convencer, para orar y para confrontar a los jóvenes de hoy en día para servir a Dios. Quiero predicar este sermón, solo viven una vez, de 1 Samuel capítulo 3, empezando en versículo 1 hasta 11. Y luego versículo 19, dice, el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visiones con frecuencia, pero aconteció cierto día mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo de que no podía ver, estaba acostado en su aposento. Y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corrió a Elí diciendo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve y acostarte. Él se volvió, se acostó y el Señor volvió a llamar. Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Samuel respondió, entonces vino el Señor, habla, oh Señor, que llama y dirás, entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor a Samuel, he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Versículo 19. Samuel crecía y el Señor estaba con él.
y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Primeramente quiero hablar de que Dios valora los jóvenes. Hay un valor para los niños y los jóvenes y los adultos jóvenes en el reino de Dios. Versículo 1 dice: el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Hoy en día la iglesia, los cristianos, han extraviado el valor de los jóvenes a otras áreas en la iglesia. Antes la iglesia del Nuevo Testamento fue impulsado por los jóvenes en toda posición de la iglesia. Piensa en Timoteo, él fue un pastor joven, corriendo una iglesia, liderando creyentes. Los discípulos de Jesucristo fueron jóvenes en esos días, entre 12 años a 21 años fueron los discípulos que cambiaron todo el mundo. Ellos entregaron sus vidas a las cosas de Jesús, a las cosas de Dios. Ellos se murieron para la verdad de Jesús. Tomás murió como mártir en la India. Pedro fue colgado en el cruz en Roma. Esteban fue apedreado en el nombre de Jesucristo, salvando personas, predicando el evangelio. Todos ellos murieron por algo que pensaron que valía la pena para sus vidas. Pero hoy en día la iglesia no tiene esta imagen. Hoy en día la iglesia son juegos y programas, y la verdad es que el mundo ha descubierto algo que la iglesia debe de identificar en los jóvenes. Durante la Segunda Guerra Mundial, 50,000 de los adolescentes fueron sorprendidos mintiendo sobre su edad para unirse a las Fuerzas Armadas. 200,000 pasó desapercibidos y se juntaron para pelear por la libertad de su país. Déjame decir, los jóvenes tienen un deseo dentro de ellos para dedicar sus vidas a grandes cosas en la vida. Y la iglesia hoy en día está negando a los jóvenes por esto. La iglesia hoy en día solamente busca a las personas que por supuesto son maduras en la palabra, que son muy educados en la forma de predicar el evangelio. Pero déjame decir, la Biblia nos muestra algo diferente. Ellos fueron llamados para cambiar este mundo. Hoy en día le decimos a los jóvenes que ellos deben de defender su fe. Pero déjame decir, la iglesia hoy en día es algo débil. Los jóvenes necesitan una causa, un propósito, una razón para vivir, una dignidad en cómo ellos conducen la vida. Tenemos que entregarles a las cosas de Dios, cosas de responsabilidad, para que ellos puedan sentir valor en el reino de Dios. Hoy en día los jóvenes se entregan a agendas seculares porque hay un vacío dentro de ellos que no está lleno en la iglesia. Ellos se entregan a impulsos carnales. Ellos se entregan a creencias y enseñanzas raras en los colegios y universidades de todo tipo de verdad, falsos y trampas. Porque ahora las iglesias no están dando valor a los jóvenes. No están dando propósito de valor para las vidas de ellos. Escúchame bien, madre y padre, en ese lugar. No importa lo que tú haces con tu vida, ellos van a escoger lo que ellos quieren hacer con sus vidas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos padres y madres en la iglesia luchan con confrontar sus hijos con el evangelio, con confrontar sus hijos con la verdad y lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Brooklyn, para de jugar. Muchos padres hoy en día no quieren confrontar el pecado en sus hogares. Tienen miedo de perder la relación y conexión que ellos tienen con sus hijos, con lo que es correcto y recto en frente de los ojos de Dios. Déjame decir, no hay término medio para tus hijos. Si tú no defiendes la justicia, si tú no defiendes lo que es correcto en tu hogar, ellos van a caer por cualquier cosa en este mundo. Si tú no defiendes a Jesús en tu hogar, ellos no van a tener ningún lugar para buscar esperanza.
Pero si tú te pones de pie para las cosas de Dios, cuando ellos están equivocados, cuando ellos se alejan de las cosas de Dios, de perdida, van a tener un punto de reflexión, un punto donde ellos pueden decir, ¿sabes qué? Mis padres fueron servidores de Jesús, ellos saben el Dios, ellos conocen a Dios, yo sí voy a buscar a Dios con ellos. Piensa en el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Si lees toda la historia en tu tiempo libre, piensa en esta historia. Este hijo creció en una casa de un padre justo y recto en frente de Dios. Pero llegó al punto cuando el hijo dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el pecado. Yo quiero hacer lo que yo quiero con mi vida. Y el padre lo soltó. El padre no lo persiguió. El padre dijo, no, haz lo que tú quieres aquí en ese hogar. Él lo soltó. No lo mandó carta, no lo llamó, no lo convenció, lo dejó entregarse al pecado. El hijo se fue al pecado, el padre se mantuvo sus estándares en su hogar, le dio lo que le pertenece a su hijo y el hijo se fue y se perdió en el pecado. Pero cuando llegó al final de sus fuerzas, dijo, ¿sabes qué? Yo puedo regresar a la casa de mi papá. Él verdaderamente conoce las cosas de Dios. Él verdaderamente sabe lo que Él estaba haciendo con mi vida. Yo tengo que regresar a buscar esos caminos. Y es igual con nuestros hijos. No importa cuáles decisiones tomas, tienes que enfocarte en la justicia para tu hogar. Dios no simplemente valora a los jóvenes, pero Él les quiere dar propósito y dignidad en el reino de Dios. En nuestro texto, Samuel en este tiempo tenía 12 años. Dios le está llamando, Dios le está mostrando un plan que Él tiene para su vida, para hacerle un gran hombre de Dios. Y así es el carácter de Dios. Él llama a las personas cuando son jóvenes. Yo me recuerdo en la casa de Dios, es cuando Dios me llamó para ser pastor. Incluso que yo fui rebelde, incluso que no quería hacer la voluntad de Dios. Yo me recuerdo claramente conocer por la primera vez la voz de Dios para mi vida. Pienso en el rey David. Tenía 16 años cuando él se defendió a Israel delante del gigante en la presencia de hombres de guerra y hizo la diferencia para su mundo. Tenía 15 años cuando fue llamado y ungido para ser rey. No fue un hombre especial, no fue un hombre con talento, pero Dios vio algo en su corazón para cambiar el mundo. Dios siempre tiene planes para los jóvenes, para los niños. Piensa en María. Dicen los que estudian la Biblia que María, cuando fue embarazada con Jesús, tenía más o menos 15, 16 años, ahora teniendo que conducir la vida con ese pesadilla, con esa cosa tan terrible, tan difícil para conducir su cultura, con ahora el Mesías en su vientre. Los discípulos, desde el más joven que tenía 12 años hasta el más grande Pedro, más o menos 21 años, cambiaron el mundo para Cristo. Jóvenes fueron llamados para voltear el mundo, para cambiar la perspectiva de sus familias, de su mundo, de sus escuelas, de personas conectados a ellos. Uno de mis tíos, a los 14 años, creció con toda desventaja en su familia. Su mamá era borracha, su papá era un mentiroso mujeriego, no tenía ningún ejemplo correcto en la vida, tenía la carrilera de los peores en la sociedad. Pero a los 14 años él entregó su vida a Jesucristo. A los 14 años alguien le dijo,
de la esperanza de Jesús y el propósito que Dios tiene para su vida. Y luego después él entregó su vida a Jesús, empezó a servir a Dios, empezó a ser discípulo en su iglesia y cambió su familia, testificó en su escuela. Al final del año en la secundaria, los maestros le dieron el certificado del niño más cambiado en la secundaria. Ahora fue pastor de los jóvenes, esposo, padre de 4 hermosos niños que ahora son hombres de Dios, viviendo justo y limpio, porque alguien de 14 años entregó su vida a Jesucristo y encontró el propósito, el dignidad y valor que Dios tenía para su vida, incluso que tenía todo tipo de disfunción en su vida. Segundamente, quiero hablar de que Dios quiere equipar a los jóvenes. Dios llama a nosotros como somos jóvenes. Versículo 1 dice: el joven Samuel servía al Señor delante de él. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablar a tus hijos? ¿Cuántos saben que Dios puede hablar a tus hijos? Adultos o niños, no importa cuál de los dos. ¿Cuántos saben que Dios se quiere reunir con tus hijos? ¿Cuántos jóvenes conocen que Dios se quiere reunir con usted? Él quiere conocerte a ti y tú a Él. Pero ¿dónde hace esto Dios? Lo hace en la casa de Dios. Es ahí donde Dios se reúne con nosotros. Es ahí donde Dios nos habla a nosotros. Pero la naturaleza humana dice: pero mis hijos, pastor, no están sirviendo a Dios. No son como Samuel. No son dispuestos. No quieren ir a la iglesia. No tenemos programas para los jóvenes. Incluso no puedo convencerles para buscar los caminos de Dios. Déjame decir que Samuel estaba en la casa del Señor porque su madre lo dedicó desde el nacimiento. Primero Samuel capítulo 1 versículo 28. Por eso yo también lo dedico al Señor y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron ahí al Señor. El pastor Tom Payne, uno de los líderes de nuestro compañerismo, dijo una vez: quizás que mis hijos no quieren servir a Dios en mi casa, pero yo te voy a decir una cosa, que mis hijos en mi casa van a servir a Tom Payne. En otras palabras, quizás que ellos no toman la decisión para servir a Dios, pero ellos van a hacer lo que yo les digo. Yo soy el amo de mi casa. Yo voy a mandar en lo que ellos van a hacer con sus vidas mientras ellos viven conmigo. Entonces yo les hago la pregunta: ¿quién les da a tus hijos el dinero que ellos tienen? ¿Quién les da la comida y alimento que ellos tienen? ¿Abajo de cuál techo viven tus hijos? Esa es la persona que debe de dedicar a sus hijos a Dios. Esa es la persona que debe de dirigir la familia y decir: ¿sabes qué? Vamos a la iglesia el domingo. Vamos a servir al Señor. Vamos a buscar lo que Él tiene para nosotros personalmente. Lo que Dios tiene para tu vida personalmente. Tú mismo tienes que clamar a los cielos. Buscar a Jesús. Buscar lo que Dios tiene para tu vida. Ana lo comprometió desde que él era niño. Ella dijo: ¿sabes qué, Dios? Si me das hijo, yo te voy a dedicarlo a ti. La Biblia dice que al tiempo que él pudiera estar en el templo, él estaba ahí. Él estaba en la casa del Señor. Mamá y papá, escúchame bien. Nuestra responsabilidad más profunda de nuestra vida, con título padre o madre, es poner nuestros hijos en el lugar donde ellos pueden escuchar la voz de Dios para sus vidas. Salmo 127, versículo 4. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Flechas en la mano del valiente.
Es una persona con propósito, un guerrero que está avanzando cierto propósito con un rey sobre él, diciendo esto es lo que vamos a hacer con nuestra vida, eso es lo que vamos a hacer con nuestro ejército. Y un guerrero apunta a sus hijos en manera de fuerza. Es fuerza jalar esa flecha, es fuerza resistencia para poner esa flecha en la dirección que queremos. No es fácil, no es algo débil, es algo con propósito, con intención. Padre y madre joven en este lugar, escúcheme bien, tenemos que empezar cuando nuestros hijos son pequeños, formar las flechas, ponerlos en la dirección que queremos para sus vidas. Hoy en día las escuelas están tomando control de nuestros hijos. En Estados Unidos, en diferentes estados están pasando, no están en mis notas, pero están pasando leyes para que los maestros no le dicen a los padres que los hijos ahora se van a convertir en la homosexualidad. Imagínate esto. ¿No sabes lo que están aprendiendo tus hijos? ¿No estás involucrada en la vida de ellos? De repente llega tu hijo con vestido de niña. Llega tu niña con vestido de niño, jugando como niño. Imagínate lo que eso pasa a las personas. El empresario Elon Musk cambió estado en Estados Unidos porque perdió su hijo mayor a la homosexualidad. Por los maestros que le estaban enseñando otro tipo de propósito y valor de la vida. Déjame decir, padre y madre, tienes que empezar a formar tus hijos desde pequeños en la dirección que deben de ir. Porque cualquier padre y madre que tiene adolescentes sabe que no se hace más fácil. Ellos empiezan a dirigir sus propias vidas, ellos empiezan a forzar sus carnes en las decisiones que ellos toman. ¿Por qué saquemos nuestros hijos del lugar donde Dios les puede hablar para otros tipos de cosas? Para pasatiempos, para cosas que ocupan su tiempo, para hacer dinero. ¿Por qué? ¿Qué es mejor que conectarlos con Dios, que tiene mejor consejo que nosotros? ¿Qué es mejor que ponerlos en el lugar, así como Elí, dedicarlos a Dios, decir, Dios, yo no sé toda la respuesta de la vida, es la primera vez que estoy viviendo esta vida, mejor tú los guías. ¿Qué es mejor que eso, padre y madre? Hay padres y madres aquí, quizás que no has hecho lo correcto con tus hijos. Déjame decir, Dios es un Dios de redención. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay un dicho que dice, el mejor momento para invertir fue hace 20 años. Y quizás hay algunos de nosotros que estamos en esa situación. Pastor, ¿por qué no me dijiste 20 años atrás? ¿Por qué no me dijiste antes? Pues lo siento, yo también era adolescente hace 20 años. Pero el mismo dicho dice, el segundo mejor momento para invertir es hoy. Hoy es la oportunidad para empezar a convencerlos. Hoy es el día que podemos jalarnos del oído. Vente a la iglesia, vente a buscar la voz de Dios. Yo no tengo la respuesta para la vida, pero escúchame bien, hijo, escúchame bien, hija. Mira a Dios, mira el creador de todo el mundo que tiene toda la respuesta para la vida. No tienes que ser desanimado esta mañana. Haz lo correcto para tus hijos hoy. Haz la voluntad de Dios hoy y Dios puede ayudarte, puede mover, impulsar el corazón de ellos en tu favor. Quizás que vas a encontrar mucho conflicto, quizás que vas a tener bastante peleas, quizás que vas a tener que tener conversaciones incómodas con tus hijos. Pero déjame decir, la alma de ellos vale la pelea. La alma de ellos en los cielos, en lugar del infierno, vale la pelea, vale discutir con ellos, vale tener conversaciones raras e incómodos del pecado y el daño del pecado a nuestra alma.
No podemos perder el llamado de Dios para nuestros hijos. Versículo 9 dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y sucederá que si te llama dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. El error que muchos de nosotros podemos cometer con los jóvenes es que lo ponemos en una cajita separada de los adultos. Déjame decir, Dios puede hablar a los jóvenes, Dios puede hablar a los niños, pero el peligro que hacemos es, ahora Dios te habló, ahora siéntate allá y juega con los niños. No tienes que ser involucrado con lo que Dios tiene para usted. Espera hasta que tienes 18 años para hacer tus propias decisiones, pero la realidad es que si dejas que las cosas se sienten en la estantería de la vida, se pudre. En otras palabras, si no alimentas ese voz de Dios que está llamando a tus hijos, si no alimentas lo que Dios quiere hacer en las vidas de ellos cuando son pequeños, ese llamado se va a perder cuando son adultos. El mundo los va a llamar. Cosas de esta vida los va a llamar. La carne les va a llamar para hacer otras cosas. En el texto, Samuel no estaba seguro de la voz de Dios. Él nunca ha escuchado la voz de Dios. Él nunca sabía exactamente cómo se escucha la voz de Dios. Entonces él se fue a la persona donde él tenía más confianza. Y Elí le dijo, ¿sabes qué? Acuéstate. Que Dios no permite que nosotros le decimos a nuestros jóvenes, ¿sabes qué? Acuéstate allá. ¿Sabes qué? Ve y busca algo más para hacer con tu vida. ¿Sabes qué? No estás listo para hacer la voluntad de Dios. Ve, enfócate en ti mismo. Ve, experimenta lo que el mundo tiene. Acuéstate espiritualmente y busca lo que este mundo tiene para ti. Gracias a Dios que Elí eventualmente reconoció que Dios le está llamando a este joven. Gracias a Dios que este hombre maduro dijo, ¿sabes qué? Tengo que alimentar el llamado de Dios en la vida de esta persona. ¿Qué pasará si cristianos maduros hoy en día alimentan la voz de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos, de sus sobrinos? Alguien que ellos admiren. Alguien que les puede dar una dirección piadosa diciendo, mira, busca la voz de Dios, escucha, haz caso a lo que Dios está diciendo. Personas que reconocen la voz de Dios en sus propias vidas. Personas que escuchan la voz de Dios y también a los jóvenes le dicen, ¿sabes qué? Escucha esa voz, haz caso. Cada uno de nosotros vamos a hacer consignaciones en la vida de nuestros hijos. Versículo 8 y 9, entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Más importante que una dirección piadosa, una dirección buena para la vida de nuestros hijos, es una vida de buen ejemplo de nosotros. Hay una historia de unos elefantes africanos. Yo he contado esta historia varias veces. Y esos elefantes, los cazadores de animales mataron todos los varones maduros de esos elefantes. Entonces los elefantes jóvenes, no sabían cómo comportarse como elefante educado, vamos a decir. Empezaron a matar personas en el pueblo, destruir pueblos en África. Empezaron a golpearse y chocar contra árboles como locos, como elefantes locos. Empezaron a pelear con los leones y los diferentes animales de África. Y los científicos miraron esto, fueron a la India y escogieron otro tipo de elefante maduro y varón. Y empezaron a instalarlos en diferentes partes de África. Y luego lo que ellos encontraron es que los elefantes africanos jóvenes empezaron a mirar estos otros elefantes maduros
y cambiaron el comportamiento. Porque los jóvenes siempre buscan un ejemplo para seguir. Si servir a Dios vale la pena para usted, cristiano, déjame decir, para ellos también van a mirar a tu vida y decir, ¿sabes qué? Mis padres todavía lo hacen. Ellos están persiguiendo la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces tiene algo de valor para mí también. Eso es lo que es vivir como cristiano, incluso cuando nuestros hijos no quieren hacer la voluntad de Dios, cuando salen de nuestro hogar. Tenemos que seguir fiel y buscar la voz de Dios para nuestra propia vida. Para que cuando ellos buscan la voz de Dios, cuando ellos quieren saber la dirección de Dios para sus vidas, vienen a usted buscando dirección. Últimamente quiero hablar de Dios con los jóvenes. En nuestro texto, Dios estaba con Samuel. Versículo 19 dice, Samuel crecía y el Señor estaba con él. La palabra con en este sentido, cuando lees el origen hebreo, la palabra hebreo es amán, que significa eclipsar o perfeccionar o establecer una guía. En otras palabras, significa barreras y límites. Padres y madres en este lugar, cuando crecemos nuestros hijos en las cosas de Dios, no simplemente significa le contamos de la historia de Noé, pero significa que establecemos barreras fijas en nuestro hogar para que ellos puedan perseguir y buscar dónde tienen que ir con sus vidas. Cosas que tienes que hacer correctamente que son difíciles. Déjame decir, nunca son gastados en nuestro hogar. Cuando hacemos decisiones de decir a nuestros hijos, no vas a hacer esto en mi hogar, no vas a vivir de cierta manera, no vas a ir a cierto lugar sin yo estar ahí, no vas a estar hablando de cierta manera, no vas a hacer cierta cosa. Déjame decir, cuando hacemos eso, incluso cuando ellos no quieren, cuando ellos no son felices, cuando ellos no se fijan de lo que nosotros estamos haciendo, cuando nosotros sentimos que estamos flotando sobre su vida, protegiendo todo lo que ellos hacen, ellos apenas dicen gracias. Déjame decir, tu ejemplo habla bastante volumen, habla bastante significado para sus vidas. Déjame decir, no estoy diciendo que es fácil, al contrario, es algo difícil. Al contrario, es algo muy difícil para cumplir. Es difícil para ser mamá. Es difícil ser papá. Incluso es difícil ser soltero y papá o mamá. Más difícil. Pero te prometo que esto es el lugar más seguro para tus hijos. No te puedo prometer que ellos van a servir a Dios. No te puedo prometer que ellos a un día van a buscar los caminos de Dios, pero te puedo decir la voluntad de Dios para tus hijos, creciéndolos en la voluntad de Dios, en justicia y temor de Dios, es el lugar más seguro para sus vidas. Es más allá de simplemente reglas. Es más allá de simplemente límites y barreras. Es un ejemplo que tú estás estableciendo para ellos. Es un propósito que le estás entregando a ellos, que Dios tiene un gran valor de sus vidas. Déjame decir, yo crecí en una familia bastante regla, bastante restricción, pero nunca faltaba el amor en ese hogar. Yo siempre sabía que mis padres me amaban, incluso que ellos fueron duros conmigo. Ellos confían en Dios y las reglas de Dios y el guía de Dios. Ellos establecieron barreras fuertes. De cierto tiempo no podía tener teléfono. De cierto tiempo no podía salir a las calles. De ciertos días no podía salir con mis amigos. Ciertos amigos no podía pasar tiempo con ellos, incluso en la iglesia. Pero yo sabía que mis padres me amaban. Déjame decir, fue igual con mis suegros. Mis suegros fueron una familia diferente. Mi suegro fue un soltero. Él creció a mi esposa. Se casó más tarde en la vida.
Y déjame decir, Él estableció barreras para mi esposa. Él dijo, sabes que no pasas más allá, no vas a hacer esta cosa. Y Él tenía que luchar para mi esposa. Pero déjame decir, en el tiempo perfecto, ella reconoció cuál hogar era bendecido. Ella reconoció, ¿sabes qué? Dios está con mi padre. Ella reconoció, no hay ningún lugar más seguro que el lugar donde Dios tiene a mi papá, la voluntad de Dios. Y déjame decir, es igual para nosotros, para nuestra familia. No hay lugar más seguro para nuestros hijos de estar en la voluntad de Dios. Joven en este lugar, jovencita, escúchame bien, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Él te quiere dar una vida de propósito. Él te quiere dar una vida de razón y bastante valor, pero tenemos que hacer la decisión adulto de buscarlo. 1 Samuel 3, versículo 10. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Dios va a hablar a personas jóvenes en este lugar. Nadie estaba escuchando de Dios en estos tiempos. Nadie sabía, conocía la voz de Dios. Pero Dios alcanzó a un joven. Dios quiere impulsarlo para cambiar su mundo. Dios quiere utilizarlo para guiar las naciones en su tiempo. Y me pregunto si tú estás dispuesto, joven, persona que no sabe todo de la vida, si tú estás dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para usted. Dios tenía grandes cosas para Samuel. Él dijo, mira, yo tengo algo para cambiar el curso del mundo. Yo quiero que lo utilizas, yo quiero que lo predicas. Y déjame decir, para cada joven en ese lugar, para cada joven que nosotros conocemos, Dios tiene algo grande para ellos. Persona joven, déjame decir, tu vida viene por ti. Solo vives una vez. En diversión se acaba un tiempo. Y ahora es tiempo para hacer decisiones tipo adulto. Vas a permitir que gastas todos tus años, los mejores años de tu vida, jugando juegos, jugando con este mundo, persiguiendo las multitudes equivocados. ¿O vas a permitir que Dios te guía? ¿Vas a permitir que Dios te llama para hacer cosas con tu vida? ¿Vas a permitir que tú entregas tu vida a Jesús para que Él pueda hacer algo con tu vida? Niña, en ese lugar, déjame decir, tu vida vale más que ese niño que te envía texto por el teléfono. Hombre, déjame decir, Dios tiene algo más grande. Él te quiere hacer líderes de los hombres en ese lugar, pero tú mismo tienes que buscar lo que Dios tiene para usted. Tú mismo tienes que decir, ¿sabes qué? Solo vivo una vez. Solo tengo una oportunidad. Solo tengo una oportunidad para tener un gran valor de mi vida. Entonces, Jesús, aquí está mi vida. Jesús, yo quiero que lo que tú quieres para mí. Habla a mí, dirige mi vida. Habla a mis padres para que me ayuden a buscar lo que tú tienes para mí, porque solo viven una vez. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en este lugar.